Y entonces el infierno es el demonio, y está donde el demonio está. Y el demonio existe. Y yo te diría, claro que existe el demonio. ¿O es un símbolo del mal? Jesucristo habla del demonio en términos de un ser personal. Le llama príncipe de este mundo 3 veces. Le llama padre de la mentira y homicida desde el principio, refiriéndose al pecado original, ¿no? Padre de la mentira y homicida desde el principio. Jesucristo realmente lo ve como, digamos, un ser real realmente. Tan real que es el enemigo que Cristo tiene. Jesucristo, hemos hablado de él, habla de que el reino de Dios ha llegado, ¿no es cierto? Aquí está la salvación. ¿Y cuál es el enemigo de ese reino? Los romanos, los soldados romanos, no. Jesucristo no dijo nunca, el reino de Dios ya está aquí porque los romanos empiezan a marcharse. Si hubiera dicho eso, yo sería teólogo de la teología de la liberación. Jesucristo dijo, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Y entonces Jesucristo se presenta como el más fuerte, que domina sobre el fuerte, el demonio, y le desposesiona de su poder. ¿Me entiendes? Y entonces, indudablemente, el infierno está donde está el demonio. ¿Entendido? No es un lugar físico que lo podemos encontrar por ahí debajo. Y hablaremos entonces de cómo entender el fuego del infierno. Porque ciertamente no es un fuego de cerillas, ¿no es cierto? En el más allá no hay cerillas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Pero ya lo explicaremos. Entonces, indudablemente, existe, porque existe el demonio. El demonio está condenado ya definitivamente. ¿No es cierto? ¿No? Y entonces todos aquellos que nos ha dicho Jesucristo mueren sin una conversión, entonces indudablemente pues se condenan también y van con los ángeles malignos, ¿no es cierto?, a lo que llamamos el infierno. Pero ¿cómo Dios, siendo bueno, puede crear el demonio? Es que Dios lo creó bueno. Dios no creó el demonio. Los ángeles, un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y fueron ellos los que se convirtieron en demonios, ¿me entiendes? Por su pecado. Un pecado que no sabemos en realidad en qué consistió, porque la Escritura no está escrita para satisfacer nuestra curiosidad, pero de eso hablan varios textos del Nuevo Testamento, ¿entendido? Y entonces, pues, indudablemente Dios los hizo libres, cometieron un pecado que suponemos que es superior al que podemos cometer nosotros, porque tenían un conocimiento de Dios más perfecto que el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y tuvo unas consecuencias trágicas. Y claro, Dios es que les creó libres. Lo mismo que nos ha creado a nosotros libres, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero después, con esa libertad que Dios nos ha dado, podemos ser santos o podemos ser las personas más horribles de este mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vosotras tenéis la misma libertad que otros que andan por ahí y que otras chicas que se dedican al pecado, ¿no es cierto? ¿No? La misma libertad. La misma libertad. Es que la libertad, si Dios nos hace libres, ha corrido un riesgo, ¿no es cierto? Porque la libertad significa poder decir sí o poder decir no y rebelarnos contra Dios, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, Dios hizo al demonio, no lo hizo. Hizo los ángeles buenos y ellos, por una rebelión contra Dios, se hicieron malos por sí mismos. Eso es lo que nos dice la Iglesia y lo podéis leer en el Catecismo perfectamente. Os he leído ya el número 74 del compendio, pero que es resumen del Catecismo más gordo, el que todos tenéis, y ahí lo podéis leer realmente.